Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. Bueno, hoy día estamos reunidos en el alero de una invitación que nos realiza la Fundación por la Democracia sobre una escuela constitucional que la verdad es un interesante proyecto de la Fundación por la Democracia que busca de alguna manera democratizar el conocimiento respecto a este tema que es tan importante para la ciudadanía. Quiero contarles que este proyecto partió con talleres que son funcionales al proceso constituyente en todas las regiones del país y que tienen una segunda parte que comienza hoy día, que son diálogos del proceso constituyente venidero, en donde vamos a ir trabajando ciertas temáticas y conversándolas en función de los intereses que se han priorizado por los mismos talleres que tuvimos en las distintas regiones. Y en este contexto, hoy día estamos dando un puntapié inicial a este ciclo con un panel que está titulado Ideas Matrices para una nueva Constitución y el Proyecto Democrático. Y ese nombre vienen automáticamente muchas cosas a la cabeza, las cuales deben ser ideas matices como, por ejemplo, contar con una constitución cuyo origen sea legítimo, porque la constitución actual fue creada en dictadura y entre cuatro paredes. Esa misma constitución está llena de alguna manera de enclaves autoritarios que no son más que barreras para la sociedad y la democracia. También estas temáticas nos permiten pensar hacia el futuro y ver de qué manera esta constitución puede equilibrar los poderes del Estado, entregar mayor autonomía a las regiones, a los gobiernos locales, representar a los pueblos originarios, que duda cabe que eso es un tema muy importante hoy en día, y pensar sobre todo en un nuevo modelo de desarrollo productivo para el país, entre otras cosas que son también muy importantes. Por otra parte, tenemos la patita del proyecto democrático, que es otra cosa que vamos a conversar aquí hoy en día, y eso es otro tema sumamente relevante, ya que nos hace entrar en temáticas que hoy en día están más vigentes que nunca, como por ejemplo el tipo de democracia que queremos y, por cierto, de qué manera tenemos que poner énfasis en la calidad de la democracia que hoy en día tenemos. Desde la poliarquía de Rodal hasta la fecha, hay muchos elementos nuevos que deben ser considerados para tener democracias modernas y, por cierto, que sean muy sólidas. Hay varias preguntas que se me vienen a la cabeza. ¿Es necesario mejorar los mecanismos de participación ciudadana? ¿Es necesario poner énfasis en los mecanismos de control que tenemos que tener para el poder político? Y por cierto, ¿qué otras dimensiones debemos abordar para hoy en día construir una constitución sólida y que nos sea de utilidad para los próximos años de nuestra sociedad? Para eso hoy en día estamos con un panel bastante interesante, donde tenemos a Pía Mundaca, a quien quiero darle la bienvenida, que ella es directora ejecutiva de Espacio Público, es politóloga. Bienvenida, Pía, un gusto de que estés acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto para mí. Bienvenida. Tenemos también a Carolina Toá. Bienvenida, Carolina, ella exministra y también exalcaldesa, y un gusto de poder contar contigo para conversar estos temas. Bienvenida. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa. Me parece muy oportuna. Buenísimo. También estamos con Carolina Garrido, que es politóloga y también es parte de la red de politólogas. Ella desempeñó un rol bastante importante en un tema que ha sido muy importante para la sociedad, que es la paridad en la Constitución. Así que estamos felices de contar contigo hoy día, Carolina. Bienvenida. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este panel con Pía, Carolina y Jorge. Muchas gracias. Buenísimo. También estamos con Jorge Insunza, ex diputado, ex ministro, y también una de las personas que es colaboradora aquí en la Fundación por la Democracia. Bienvenido, Jorge. Un gusto de poder contar contigo para esta discusión. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a la Fundación y felicitaciones por toda la iniciativa que están desplegando en este tiempo. Y un gusto estar aquí en este panel. Bienvenidos a todos. Y también estamos ahora con Nicole Garrido, que Nicole Garrido va a darnos unas palabras en representación de la Fundación por la Democracia. Nicole Garrido es politóloga y está a cargo de este proyecto que le tenemos mucho cariño, que es esta escuela constitucional, que creemos que en realidad es un muy buen servicio de utilidad pública para toda la ciudadanía que quiere informarse hoy en día, porque a los territorios que hemos ido han agradecido mucho esta propuesta. Hoy en día la información no está llegando, y creo que todas estas medidas son un muy buen insumo. Nicole, te entrego la palabra, bienvenida. Hola a todas y a todos y todas, solamente me quiero tomar unos minutitos porque iniciamos este tremendo panel, esta escuela constitucional de la Fundación por la Democracia. Creemos que es súper relevante en este proceso histórico que posterior a la vuelta a democracia, donde por primera vez vamos a volver a decidir en un papel,
volver a hablar temas de cuáles van a ser estos nuevos pilares de una nueva constitución política. Y en ese sentido, como fundación, que tenemos como fin formar a la militancia, pero también abrir los canales de diálogo, de discusión. En este sentido queremos extender la invitación que no solamente lleguemos a la militancia del partido, sino más bien a las vecinas, a los vecinos, a las personas que quieren conversar. Venimos de una sociedad donde no habitualmente hablamos de política en la casa. Nosotros como actores politizados sí lo hablamos, pero también esta es una oportunidad, a una invitación a todos los días martes a partir de a las 18 horas, de invitar a vecinos, a ciudadanos, a ciudadanas, dirigentes, para volver a hablar, porque lo que no puede pasar que las conversaciones de este proceso constituyente y de esta nueva constitución lo sigan hablando los mismos de siempre. Y en este sentido, por eso nace esta iniciativa de la Escuela Constituyente, donde aspiramos a hablar sobre los pilares fundamentales por una nueva constitución, pero sobre todo también invitar a exponentes de nuestro partido, pero también de distintos actores, instituciones, ONG, gremios, dirigentes, gente común y corriente, que se ponga a disposición de este espacio tan propositivo que es el diálogo y conversar nuestras posturas. Así que dejo la invitación para hacer todos los martes, a partir de ahora hasta diciembre, son alrededor de 18 diálogos, así que le extendemos la invitación a todos y agradecerlo a ustedes, a Carola, a Carolina, a Pía y a Jorge por iniciar esta escuela. Así que los dejo y mucho éxito, Claudio, y a todos ustedes por esta escuela que estamos iniciando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicole. Un abrazo. Estamos. Ahí se fue Nicole. Bueno, vamos a lo nuestro. Habíamos comentado en el preámbulo que queríamos hablar sobre esas ideas matrices que tiene que tener esta Constitución. Mencionamos algunas de manera muy rápida, y quiero partir contigo, Coque, preguntándote directamente eso. ¿Sí? ¿Cuáles son esas ideas matrices que tiene que tener esta nueva Constitución, que deberían de alguna u otra manera otorgarnos un proyecto democrático mucho más sólido? Sí. Bueno, mira, déjame colocar una perspectiva histórica para llegar a eso, porque hemos dicho de que esta es la primera oportunidad que Chile tiene de construir una constitución en democracia. Creo que a esa afirmación tenemos que tomarle el peso y el significado que tiene. Porque desde luego tenemos una constitución y varios proyectos constitucionales después de lo que fue la guerra por la independencia, pero todos sabemos que lo que emergió propio de la época fue más bien una estructura política muy centralizada, además sobre todo después de lo que fue, como nos pasaron en el colegio, ¿no es cierto?, la batalla del Ircay, que resolvió una disputa desde el comienzo, de los comienzos de la República, que derivó en una concentración del poder más centralizado. Y eso es la expresión de la Constitución de 1833, que fue también ampliándose con distintas leyes a medida que los procesos sociales también iban expandiéndose, y a raíz de lo que se llamó la cuestión social de principios del siglo XX, con ya la emergencia de los movimientos obreros, los movimientos populares y una incipiente clase media, es que se deriva la crisis que se produce en el año 25, luego también de varios tumultos o golpes de Estado, exilio de Alessandri, retorno, y finalmente se gesta esa constitución. La historia de la Constitución del 80 la conocemos bien. Surge inmediatamente después, y esto conviene siempre recordarlo, de que la Comisión Ortúzar, que redactó la Constitución del 80, empezó a funcionar el 24 de septiembre de 1973, 13 días después del golpe. Y eso marcó claramente cuál era el proyecto que la dictadura quería con la Constitución del 80, que precisamente quiso hacer imposible que pudiera haber de nuevo un proyecto como el de la Unidad Popular, pero también un proyecto como el de Frei Montalva. Vale decir, fue una constitución que quiso de nuevo concentrar el poder en un presidencialismo muy fuerte, pero también generar un conjunto de resguardos
en la Constitución, en sus normas fundamentales para facilitar la concentración del poder económico. Hago ese relato porque si yo pusiera cuál es la perspectiva central que a mi juicio debiéramos concebir nosotros desde la trayectoria que representamos de ese conjunto de luchas populares de más de un siglo, es precisamente que nuestra democracia pueda consolidarse, y eso es concebir que en el país exista un sistema de equilibrios de poderes que permita el ejercicio de la soberanía popular, que permita el ejercicio de las mayorías. Y me detengo en este principio fundamental, porque si algo caracteriza a la democracia, y por qué es un valor tan fundamental para nosotros, y por qué incluso nosotros mismos nos llamamos Partido por la Democracia, es que las sociedades tengan equilibrios de poderes que permitan esa expresión ciudadana. Desde luego, esta Constitución no la permite, y por eso que necesitamos reemplazarla por completo. Es reemplazarla por su ilegitimidad de origen, pero también por su contenido. Entonces, desde el punto de vista de las ideas matrices, Claudio, a mi juicio esto se traduce en dos grandes áreas. Primero, de que toda la estructura de poder que una Constitución define, que siempre es la que delimita cuáles son los poderes de los distintos órganos del Estado, es que vayamos efectivamente a esos sistemas de equilibrio. Por lo tanto, es superar este presidencialismo exacerbado que tenemos. A mí personalmente me gusta más un régimen semipresidencial, con un jefe de Estado que sea capaz de reservarse esos roles precisamente de Estado estratégicos que pueden dar estabilidad en algunos determinados momentos, pero también un régimen, un gobierno que pueda ser elegido sobre la base de una mayoría parlamentaria y que por lo tanto permita la deliberación y los acuerdos de mayoría para poder gobernar. Es eliminar los roles que actualmente tiene el Tribunal Constitucional como tercera cámara y como limitación de ese poder, y también un equilibrio con distintos otros organismos que deben incluir, a mi juicio, también sistemas de participación y de diálogo social muy activos, que nosotros no tenemos en Chile institucionalizados. Pero digo, hay un sistema de equilibrios democráticos de poderes que nosotros tenemos que concebir en esa estructura orgánica de la Constitución. Pero, y con esto termino, también hay una segunda variable fundamental para ese equilibrio democrático de poder en una sociedad, y es que los derechos fundamentales garanticen ese equilibrio de poderes en la sociedad. Y por lo tanto, que tengamos derechos que no solo se declaren, sino que también se garanticen. Y eso es la diferencia sustancial, lo hemos dicho nosotros en los debates que el partido ha ido promoviendo, porque esta Constitución declara algunos derechos, pero en realidad no garantiza ninguno, y sobre todo los derechos sociales, no garantiza ninguno. Y eso, a mi juicio, se condensa en una expresión que las democracias europeas más avanzadas lo han descrito como un Estado social y democrático de derechos. Vale decir que es un Estado que resguarda derechos sociales, que resguarda la democracia y las libertades que ello contempla, y también de derecho en el sentido que resguarda la seguridad jurídica y el imperio de la ley, cosa que es muy importante en cualquier sociedad, en cualquier orden democrático, pero obviamente a condición siempre de que sea democrático. Entonces, creo que esta idea matriz de cuál es el sistema de equilibrio, tanto en los órganos públicos, pero también en los derechos y garantías que queremos establecer, es lo que nos puede permitir, a mi juicio, una democracia mucho más profunda, mucho más sólida, y también con más participación ciudadana, que es lo que también la gente hoy día reclama con justa razón. Buenísimo, Coque. Pía, la misma pregunta, pero te dejo dos cosas para que podamos agregar a la reflexión, dos cosas que bien introdujo Coque. Mecanismos de participación ciudadana
y tratar de garantizar de alguna manera estos derechos que son fundamentales. ¿De qué manera nos podemos jugar esa batalla con este proceso constituyente que se viene ahora en el corto plazo? Ustedes desde Espacio Público también están generando cosas bien interesantes al debate público propiamente tal, y hay varias propuestas en distintas líneas. A ver si nos puedes contar un poco de eso. Ahí sí. Primero, agarrarme a algo que señaló Nicole en su presentación. El proceso constituyente no puede ser una discusión de abogados constitucionalistas, que me parece increíble que estén. Esto no es una invitación para excluir a nadie, pero fundamentalmente tiene que haber un esfuerzo, y por eso valoro mucho este espacio, porque la ciudadanía, en su más amplia diversidad, sea parte de la discusión de este proceso. Que no quiere decir que todos vamos a estar sentados en el órgano constituyente, sería mentirle a la gente, pero sí que vamos a ser parte de esa discusión y que finalmente va a tener que existir un diálogo entre quienes nos representan en esa deliberación. Y eso exige un esfuerzo mucho mayor, sobre todo de quienes, por ejemplo, los partidos políticos, quienes llevan a cabo distinta representación o quienes están en la discusión pública, porque ha habido una distancia que se ha ido acrecentando considerablemente con el tiempo. Entonces, hoy día más que nunca hay que retomar ese diálogo y volver a una deliberación pública sobre el país que queremos, con aquellos que se han ido restando en el camino, aquellos que nunca se sumaron, etcétera, etcétera. Como eso yo creo que como marco general. Jorge señaló varios de los aspectos por los cuales uno puede desear cambiar la Constitución. Algo que a mí me parece muy positivo de este proceso es que en el apruebo el apruebo reúne búsquedas variadas, y eso es muy positivo también. Hay algunos que en el fondo quieren cambiar la Constitución por la legitimidad de origen, otros lo señalan porque no establece derechos sociales, otros dicen que la reforma ha sido ineficiente, etcétera, etcétera. Muy bienvenidos todos. Y al final, estas ganas de cambiar la Constitución tiene que ser una invitación lo suficientemente amplia para que se reencuentren los distintos deseos, pero que finalmente tienen un objetivo común, que es abrirse un diálogo que va a crear una nueva Constitución. Lo que cada uno va a poner en ese diálogo es un camino que hoy día está recién definiéndose y que me parece apasionante, pero insisto en el punto en que yo creo que en este proceso, y considerando el por qué en la madrugada de noviembre se llegó a un acuerdo que permite que establezcamos este itinerario constituyente, el resultado es igual de importante que el camino. Y yo creo que eso no lo podemos dejar en el olvido. Si es que el resultado es maravilloso, pero no existe una pertenencia ciudadana de la Constitución, y no existe una legitimidad de que ese es un marco donde las comunidades de nuestro país se van a encontrar y van a poder dentro de ese marco poder enfrentar sus distintas diferencias, va a ser bien problemático y no vamos a estar respondiendo al por qué con mucha ilusión y esperanza estamos todos involucrándonos en este proceso. Respecto a algunas ideas de la Constitución, he leído en las últimas semanas como defensas muy procedimentales de la Constitución. Yo estoy lejos de ser una técnica constitucional, por supuesto, pero creo que primero la Constitución no puede ser solo procedimiento. Tiene que lograr de alguna manera definir o enmarcar las esperanzas y los sueños de una sociedad o de un país. En eso, hoy día en la mañana estuve escuchando un webinar muy parecido a este, y daban el ejemplo de cómo Barack Obama habla con la Constitución atrás porque hay algo ahí que inspira a todos. Y hay un reconocimiento en esa diversidad, pero no es solo procedimiento, sino que es sueño y esperanza de país. Que en ese sueño y esperanza tiene que ser lo suficientemente amplio para que estemos todos, y no solo algunos. Yo no pretendo en ningún sentido que sea un marco en el cual solo algunos se puedan encontrar. Lo segundo es que si bien yo creo que hay que profundizar y explicitar derechos sociales, me preocupa que nos quedemos solo en esa discusión y no enfrentemos la discusión de la distribución del poder, porque al final ha habido una división muy grande entre quienes ejercen el poder o las instituciones políticas finalmente y la ciudadanía, y si no nos abrimos a discutir cómo van a ser esas instituciones, es muy difícil volver a reconectar a la ciudad, reconectarnos todos con quienes tienen
con quienes tienen ese rol. Para enumerar algunas cosas, bueno, derechos sociales me parece bien importante. Me encantaría que la nueva Constitución fuera más enérgica en descentralización. Me encantaría también que pudiéramos hacer justicia a la deuda de pueblos originarios. Me encantaría también que pudiéramos profundizar, por ejemplo, en cierta autonomía y atribuciones de las municipalidades que en nuestro país han ido en retroceso. También, para qué decir obviamente de nuestro sistema político, que ahí hay harto que mirar, pero finalmente creo que tenemos que, los derechos son fundamentales y hay que tener una discusión de eso, pero también una invitación a cómo va a ser la distribución del poder y cómo nosotros vamos a concebir las instituciones que lo van a concentrar en el futuro. Es algo que no puede quedar olvidado. Alguien en el chat, lo vi a la rápida, ponía también derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que ahí hay harto que tenemos que mirar. Y para terminar mi intervención, por supuesto, ciertos espacios de participación directa del pueblo. Yo creo que hay muy buenas experiencias cuando uno habla de democracia directa. Algunos se asustan. Yo creo profundamente en la democracia representativa, pero ciertos mecanismos de participación directa, yo creo que hay experiencias que son muy interesantes y que sería muy bueno poder considerar en esta discusión. Y para terminar, si bien yo creo que la Constitución es un marco que reconocemos entre todos, donde dentro de este marco nos vamos a mover, la Constitución tiene que permitir que las mayorías gobernantes puedan gobernar. Y eso también hay que mirar con profundidad. Buenísimo, muchas gracias, Pía. Carolina Toa, voy contigo. Desde lo genérico, obviamente, pero te agrego también un par de cosas en función de lo que nos comentaba Pía, sobre todo una parte que me pareció bien interesante respecto a esta distribución del poder. Y ahí quiero que lo miremos desde dos aristas. Primero, ¿qué pasa con la distribución desde los poderes del Estado? O sea, siempre se ha hablado de un hiperpresidencialismo y que eso de alguna u otra manera frena ciertos procesos democráticos y los poderes del Estado de alguna u otra medida no están equilibrados. Pero ¿qué pasa también con la distribución del poder pensando en la arista, no solo en la arista política, sino que también en la arista económica, y de qué manera el poder se distribuye dentro de la ciudadanía? ¿Qué mecanismos tenemos para entregar ese poder a la ciudadanía? Hablamos de algunas cosas que tienen que ver con herramientas de participación ciudadana, pero nuestro país está bien verde en esa línea. Cuéntanos tú desde tu experiencia cómo podríamos también entrarnos en esta discusión y generar cosas que de verdad generen un impacto positivo en el largo plazo. Bueno, gracias. Hola a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo lo primero que quisiera decir, como esta es una escuela que se hace desde la fundación del Partido por la Democracia, y me imagino que hay gente conectada que no es del Partido por la Democracia, pero que no debe andar muy lejos de ahí, es como resaltar el momento que estamos viviendo. O sea, la historia que hemos recorrido para llegar hasta acá, los años que hemos vivido con una constitución que tiene las características de la constitución del 80, que Jorge explicó con mucha claridad, y lo que significa para nuestra generación, y no digo la gente de mi edad, sino que las chilenas y los chilenos que hoy estamos vivos, poder protagonizar una constitución que la hagamos entre todos y la hagamos con paridad, y la hagamos muy probablemente, todavía el mecanismo está en discusión, pero con escaños reservados para los pueblos originarios, y lo hagamos a través de la democracia y no a través de un grupo pequeño de expertos, de hombres, de ganadores de alguna batalla que le ponen la pata encima a los perdedores. Yo creo que es muy importante tratar de conectarnos con eso y con la importancia de ese momento históricamente, más allá de que hoy día haya tantas sombras en el horizonte, estemos en una pandemia, estemos en un momento en que hay tanta distancia de la ciudadanía con la política. Esta posibilidad de darnos un nuevo marco constitucional es también la posibilidad de romper muchas de esas barreras que hoy día le duelen al país. Este tema del poder que me pregunta Claudio, yo lo conectaría, diría que nos acordemos que la Constitución es como la madre de todas las normas, y es como si nuestra normativa fuera una pirámide, estaría en la punta, y está en la punta en el sentido de que manda la forma en que se hacen las demás normas y manda el contenido también. No en el sentido de que en la Constitución estén todos los contenidos, pero en la Constitución están los principios fundamentales. Entonces, todo lo que sucede hacia abajo tiene que ser coherente con esos principios fundamentales. Entonces, cuando cambiamos la Constitución, no es que cambiemos cada cosa que está en esta pirámide, pero sí vamos a cambiar la forma en que se elabora todo lo que está en la pirámide,
y los ejes, los contenidos, los valores principales que van a informar todo nuestro sistema institucional y todas las normas que dictemos de aquí en adelante, y las antiguas habrá que irlas adaptando para que se ajusten a estos contenidos. Entonces, en realidad, lo relevante que esto puede ser, si llegamos a un entendimiento democrático, es para los próximos años, va a marcar mucho cómo vivamos, cómo convivamos entre chilenas y chilenos. Y en esto del poder, que es la pregunta que se me hizo, yo creo que hay que tener presente, siempre se habla mucho de que de alguna manera la Constitución establece los equilibrios de poder, o la Constitución limita el poder, y es verdad, porque establece qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer por cada uno de los órganos del Estado. Sin embargo, hay algo que hace además la Constitución y que no siempre se habla, es que en el fondo la Constitución forma el poder legítimo, lo constituye el poder legítimo. Y como nosotros estamos en una crisis de legitimidad del poder institucional, es muy importante tratar de entender qué es lo que tenemos que cambiar para que el poder que surja de esa nueva Constitución sea más legítimo. Obviamente el origen va a ser una cosa relevante, ¿no? Haber nacido de un proceso democrático muy distinto que haber nacido de una dictadura, pero yo creo que no nos podemos conformar con eso, tenemos que pensar qué tipo de forma de organizar el poder es adecuada a la sociedad que somos hoy, a las expectativas que tiene la ciudadanía, a los valores que nos constituyen, a la manera en que nos relacionamos, pero sobre todo a la manera en que nos queremos relacionar. Y yo creo que ahí lo que hay que pensar es en un poder que esté distribuido de otra forma, y que por el hecho de que esté distribuido de otra forma, también pueda ser más legítimo y más eficaz, porque un poder que es ilegítimo al final termina siendo ineficaz, porque se entrampa, no logra tomar decisiones, o cuando las toma la ciudadanía no las respalda, no las comparte. Entonces, esta distribución distinta tiene muchas dimensiones. Hay una que ya se ha mencionado aquí un par de veces, que es en el fondo el equilibrio que debiéramos construir entre un sistema presidencial y un cuerpo de representación como es el Parlamento, en que hasta ahora siempre en Chile hemos tenido un sistema muy presidencial, desde la Constitución del 33, la del 25 y la del 80, en eso la verdad es que cual más cual menos, eso se mantuvo siempre como la característica principal de nuestro sistema, y probablemente en el mundo en que estamos hoy tenemos que ir a un sistema con otro balance, donde haya un contrapeso mayor, porque ya no estamos en una sociedad que pueda aceptar tanto nivel de fragmentación que tenemos, salvo que haya un sistema político más balanceado. Y por eso varios estamos en la idea de ir a un sistema que se acerque más, así en la familia gruesa, desde un hiperpresidencialismo, se acerque más a un sistema parlamentario, pero como el salto es muy grande, en general se piensa en un sistema intermedio, no un sistema totalmente parlamentario, pero que en el fondo le ponga más contrapeso, y no vamos a entrar en tecnicismo porque no es el tema acá. Pero esa redistribución entre ejecutivo y legislativo es solo una parte del asunto, porque hay otras redistribuciones que hay que hacer. Hay que hacer una distribución entre el centro y los territorios, tener una constitución donde pesen más los territorios, más descentralizada, con las regiones y los niveles locales más empoderados, y no solo en el sentido que tengan más poder, sino que ojalá la Constitución declare un principio de equidad en los territorios, y declare que las políticas públicas van a apuntar a consagrar que las personas en los distintos territorios tengan la misma posibilidad de decidir a través de sus órganos más locales y regionales, no sé, pues las vocaciones productivas, las políticas públicas que funcionen y se definan a ese nivel. Tercer eje muy importante de redistribución del poder es el tema de género, es el tema de hombres y mujeres, que no es solo el tema de la paridad en el órgano constituyente, es también la Constitución misma, cómo hacemos que todas nuestras normas estén inspirada bajo un principio feminista, bajo un principio de igualdad, que eso esté presente en la forma en que se organizan los derechos sociales, en la forma en que se constituyen los poderes del Estado, en la forma en que se piensa la sociedad y se norma la sociedad, está incluida esta idea de que hay ahí un desequilibrio que la Constitución tiene que empujar para romper esa brecha, para achicar esa brecha en todos los ámbitos donde pueda. Después también es muy importante una distribución distinta entre la sociedad criolla, por decirlo así, o la sociedad mestiza, y los pueblos originarios de Chile, los pueblos indígenas de Chile,
los pueblos que estaban aquí antes de ninguna conquista, que en nuestro sistema actual ni siquiera tienen un reconocimiento formal, pero que en la nueva Constitución yo espero que vayamos mucho más allá del reconocimiento y tengamos, por ejemplo, un Congreso con escaños reservados de manera permanente, tengamos regímenes que den cuenta de espacios de autonomía, de reconocimiento de la cultura y la lengua, nos declaremos un Estado plurinacional, con lo que eso significa la institucionalidad. Después hay otra dimensión que también es muy importante, y es que sea una constitución que reconozca el valor y el respeto a todos los integrantes de esta comunidad, independientemente de su edad. Ahí está el tema de la infancia, está el tema de las personas mayores, y eso se puede articular. Quizá probablemente no va a estar, yo no aspiro que tengamos cuotas de adultos mayores en el Parlamento, no estoy pensando en eso, estoy pensando en que la instrucción a las políticas públicas y la manera en que se reconocen los derechos sociales les dé relevancia a estos grupos que han estado históricamente muy postergados. Pero el tema del poder, decíamos, tiene al lado estas otras partes que son... que no es la parte como orgánica, sino que tiene que ver con la declaración de derechos, y tiene que ver también con el orden económico, que de alguna manera la Constitución raya la cancha, y ahí se ha dicho, se ha mencionado bastante este tema, lo hemos discutido harto, pero yo quisiera ponerlo de una manera en que habitualmente no se menciona. El gran problema de nuestra actual Constitución es que tiene una manera de definir los derechos sociales que es muy frágil, que los define principalmente como derechos de opción, es decir, como que la gente tiene derecho a elegir dónde se atiende, dónde se educa, y le entrega mucha protección a los privados para participar en la provisión de derechos, y al mismo tiempo tiene un desarrollo y una protección muy amplia, muy detallada, de todos los derechos que están ligados al derecho de propiedad. Entonces, yo creo que nosotros en Chile, la gente progresista, no estamos en contra del derecho de propiedad, ni queremos quitarle a la gente sus cosas, ni estamos en contra de que haya empresa privada. Yo eso quisiera sacarlo porque esos son algunos de los fantasmas que tratan de instalar. Pero de lo que estamos en contra es que haya este desbalance tan grande entre una protección detallada y exhaustiva del derecho de propiedad y una definición muy laxa y vaga de los derechos sociales. Porque como les dije que este es el sombrerito de toda la pirámide, eso es lo que hace que cuando hay algún conflicto entre los derechos sociales y el derecho de propiedad, la interpretación de la Constitución te lleva a pensar que importa más el derecho de propiedad, que tiene más respaldo, que tiene más elementos para hacerse valer. Entonces eso lo tenemos que balancear de otra manera. Y la manera de balancearlo es que ciertos derechos, y yo creo que hay que discutirlo así antes de ir a los tecnicismos, ciertos derechos como el derecho a la educación y la salud, nosotros debiéramos lograr que sean, en grueso, sean bienes que están garantizados para todos por igual, que todos vamos a tener, independiente de nuestro bolsillo, independiente de nuestro origen, vamos a tener acceso a la misma calidad de educación y a la misma calidad de salud. Que en el caso de la vivienda y la pensión, que no vamos a garantizar en la Constitución que todo el mundo va a tener la misma vivienda, ni todo el mundo va a tener la misma pensión, pero sí que todo el mundo va a tener una vivienda y una pensión digna y adecuada, y que va a ser coherente y que no va a significar una exclusión de su participación en la vida social, como hoy día lo son muchas pensiones, que en el fondo no permiten seguir funcionando. Y también es muy importante que garanticemos un acceso y una obligación del Estado de asegurar ese acceso en condiciones asequibles, o sea, que que no sea un límite el problema económico, y en condiciones de calidad a los servicios básicos. Y ahí está el agua, ahí está el internet, una cosa que en nuestra Constitución no está mencionada, por supuesto está la electricidad, y para eso es importante un Estado activo. Y aquí paso dos palabras nomás sobre el tema económico. En la actualidad nosotros tenemos una Constitución que de alguna manera desarrolla un programa político inspirado por las ideas que tenían quienes gobernaban en la dictadura, este corte neoliberal, que en el fondo pone al Estado en una posición muy disminuida respecto a su posibilidad de participar, de proyectar hacia dónde quiere llevar el tipo de desarrollo del país, hacia dónde quiere fomentar cierto tipo de actividad económica. Hoy día el Estado tiene las manos muy amarradas, son muy restrictivas las condiciones para que pueda cumplir ese rol, y en cambio la libertad económica está muy desarrollada, muy protegida, con muy pocos contrapesos. Entonces, lo que tenemos que lograr no es reemplazar el plan económico de la dictadura por el plan económico de izquierda ahora en la Constitución,
sino generar un orden económico que le permita al Estado actuar cuando sea necesario, cuando democráticamente lo decidamos, permita que la empresa privada se pueda desarrollar, pero no pueda impedir que el Estado cumpla su rol. Y ese debate de cuánto el Estado participa, de qué manera participa, lo podamos discutir democráticamente y no estemos limitados y amarrados de brazos y con la boca cerrada además, porque la Constitución nos dice que no se puede y nos cierra la puerta. En definitiva, son todos los ámbitos de la Constitución los que hay que repensar, pero no es empezar de cero. Yo creo que eso es algo que hay que sacar los mitos que están instalando. No es empezar de cero, sino que hacer una discusión en que todos partimos en el mismo pie. Eso es la hoja en blanco, que nadie le puede imponer a los demás, sino que los acuerdos son los que se logran en ese momento, y no los que de alguna manera nos imponen, porque la Constitución vigente, si no hay acuerdo, se mantiene, y es lo que ha pasado hasta ahora, en todo lo que no había acuerdo para reformarla, se mantiene y vivimos con ella más de 40 años después. Hasta ahí nomás. Buenísimo, Carolina. Y eso que tú dices de empezar de cero es un punto relevante, porque es uno de los principales contraargumentos que se está viendo desde la otra postura, que de alguna manera ha ido tomando cada vez más fuerza, porque al principio se veía como una diferencia un poco más abismal en los números. Hoy en día pareciera que la derecha está un poquito más articulada con sus posiciones y sincerándose de alguna u otra manera. Pero me parece súper interesante lo que comentas. Carolina, voy ahora con Carolina Garrido. Te quiero preguntar, que Carolina Toada lo decía, esta es la madre de todas las legislaturas, está en esta cúspide que de alguna u otra manera lo pone en una posición muy importante para nuestro marco jurídico, marco legal. ¿De qué manera esto también le entrega valor al hecho de que podamos tener la posibilidad de que esta sea una constitución paritaria? Primero porque es un hito único, y la verdad no hay precedentes de este hito. Yo creo que lo que pasó hace poco tiempo en el Congreso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, y quiero preguntarte específicamente qué oportunidades ves tú en que la Constitución se defina bajo este marco, con paridad entre hombres y mujeres, y segundo, respecto al tema del régimen democrático, porque hay cuando se analiza la teoría de la calidad de la democracia, hay varios elementos, hay varios indicadores o dimensiones que nos dicen de qué manera la democracia es de mejor o menor calidad. ¿Cuáles son esos indicadores los que nos tenemos que fijar y de qué manera tenemos que retratarlos en esta Constitución para poder tener una democracia que de verdad evolucione? Porque al parecer la sociedad chilena está evolucionando constantemente y muy fuertemente, pero la política, el sistema político parece que va como a un ritmo mucho más lento que la ciudadanía, entonces tenemos que ponerle un ojo a eso. Cuéntanos desde tu experiencia de qué manera lo podemos abordar. Gracias, Claudio. A ver, voy a partir por lo primero. Siempre digo esto cuando voy a alguna parte, y aquí me pongo mi sombrero de mujer socialista feminista, y es que, como bien decía Pía, la Carol y Jorge, la Constitución es la institución más importante que tenemos en un país. Y las instituciones políticas no son neutrales. Las instituciones políticas refuerzan patrones culturales, prejuicios y hasta comportamientos sociales, y por tanto suelen perjudicar y vulnerar los derechos de quienes no participan en su diseño. Ese era el motivo principal por lo cual nosotras empezamos a pelear muy fuertemente de que esta Constitución tenía que ser escrita, tenía que ser lo más representativa posible. Entonces, después del acuerdo, se alzaron varias voces señalando que el sistema electoral tal como estaba no era suficiente, ¿verdad? Una de esas voces fueron los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, que señalaron que lo principal, uno de los temas a los que había que transitar sí o sí, que esta Constitución fuera escrita de manera paritaria, o como el número es 155, es un número impar, que fuera con equilibrio de género, es decir, que la diferencia entre hombres y mujeres fuera una persona, no más que eso. Eso se entiende como equilibrio de género, con algunas excepciones dadas en las reglas electorales, por cierto. Pero esa fue la idea. Y esto tiene que ver mucho, y espero no dar la lata con esto para explicarlo bien en sencillo, pero nos pasó mucho en la discusión legislativa que nos decían que no importaba tanto que las mujeres no estuvieran, sobre todo las mujeres de derecha, por cierto, sino que lo que importan son las ideas. Y da lo mismo quien represente las ideas, ¿verdad? Y por muchos años la verdad es que este fue el tema.
Y a esto se le llama la lógica de la presencia, que es a lo que aludimos las feministas cuando hablamos de lo relevante, que es que estemos presentes. Por mucho tiempo, la diferencia se consideraba, el ser diferente se consideraba una cuestión de ideas nomás. Y la representación, por lo tanto, dependía si se reflejaban o no las opiniones o las preferencias de los votantes. El problema es que esta discusión de las ideas no considera la discusión sobre la exclusión política y los efectos que tiene la exclusión política. Es cosa de ver... voy a hablar de, en general, los parlamentos, los congresos, en general, en su mayoría, como sabemos, están compuestos por hombres. Y la experiencia comparada nos demuestra cómo se da la discusión sobre diversos temas y además los temas relacionados con las mujeres, cómo se ha dado en estos contextos. Entonces ahí uno se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los hombres legítimamente sustituir a las mujeres cuando lo que está en cuestión es la representación de las mujeres per se? ¿Verdad? ¿Quién puede hablar mejor por los grupos oprimidos de la sociedad? Entonces pasamos de una lógica basada en ideas compartidas a una de experiencias compartidas. Esa es la lógica de la presencia y la base de que las mujeres tenemos que estar presentes. Y por supuesto ahí me sumo a las voces que después levantaron la voz y las manos para que estuvieran representados los pueblos indígenas, los independientes, a mí me gusta mucho la palabra independiente, los que no militan en los partidos políticos porque sí tienen posición política, etc. ¿Ya? Y de ahí, como además nosotros no tenemos mucho tiempo, como sabemos, quiero explicar brevemente que los mecanismos de acción afirmativa, como se le llaman las cuotas u otras, la idea es que produzcan efectos a largo plazo. Nosotras no teníamos tiempo, ¿verdad? No teníamos años para que pudiéramos provocar cambios culturales. Teníamos un par de meses en ese entonces, por lo tanto tratamos de garantizar la paridad de entrada y de salida, que se le llama. Entonces, eso es como lo primero, eso era lo importante, del por qué es importante que las mujeres estén representadas, lo que implica la lógica de la presencia. Y lo segundo, yo creo que me voy a dar una pequeña licencia para responder tu segunda pregunta. Para mí, una de las cosas esenciales que tiene que tener esta Constitución, yo en general estoy de acuerdo con lo que Carola, Jorge y Pía plantearon, así que no me quiero repetir. Sí quiero hacer un pequeño zoom en algo que para mí es importante, que tiene que ver con la calidad de la democracia, pero también con la sociedad en la que queremos vivir, que tiene que ver con cómo analizamos y cómo tenemos una constitución feminista, es decir, una constitución con perspectiva de género. ¿Y qué es lo que implica esto? Esto es muy fácil, es cuestionar sus premisas, poniendo atención en la consecuencia que ellas acarrean para la construcción de la ciudadanía, para la definición de las relaciones entre hombres, mujeres y disidencia, y en general entre grupos privilegiados y aquellos que han sido históricamente excluidos y oprimidos. Y aquí cuando yo hablo de feminismo, yo por lo menos soy una feminista interseccional, que le llamamos, que es una corriente donde no solamente estamos preocupadas de las desigualdades de género, sino que también entendemos que hay otras categorías junto con el género, como la etnia, la clase o la orientación sexual, que son otras categorías sociales construidas y que están interrelacionadas. Por lo tanto, a lo que yo aspiraría es que todos los temas que vayamos a tocar, a reflexionar y a pensar en la Constitución, pensemos en cómo nos afectan de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, nuestro objetivo sería superar estas desigualdades entre hombres y mujeres en la vida social, sexual, política, económica, social, en el ámbito público y privado. Por lo tanto, la equidad de género, cuando hablamos de feminismo, no es un artículo, es la columna vertebral de la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? Para tratar de aterrizarlo un poco más, porque esto puede sonar un poco teórico. Aquí se han mencionado varias cosas que tienen que ver con el catálogo de derechos fundamentales, pero que yo quiero hablar de una en particular que tiene que ver con la redistribución del poder, que hemos hablado mucho. Y yo le quiero sumar a esto que la redistribución del poder tiene que ser una nueva concepción de democracia paritaria. Y eso implica integración más mandatos de actuación. ¿Ya? Eso implica que cuando redistribuyamos el poder, también pensemos cómo el poder nos afecta de manera diferenciada. Eso implica, por ejemplo, que garanticemos en la Constitución el derecho fundamental a la participación política, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en igualdad de condiciones, a ser elegida, a ocupar cargos de elección popular, garantizar la nominación en las instancias de dirección y decisión de los poderes públicos, en los partidos políticos, en la representación de los países en las diferentes instancias internacionales. Por lo tanto, es pensar la redistribución del poder también con una mirada paritaria, bajo lo que yo le llamo
ojalá una república paritaria, ya, aquí yo no soy abogada, no tengo idea cómo puede quedar esto escrito en la Constitución, soy politóloga, pero hay mucha experiencia, Francia es uno de ellos, pero hay otros más los que uno puede mirar cómo esta concepción de redistribución del poder bajo una democracia paritaria puede quedar establecida. Y cuando yo hablo también, y aquí también quiero hacer un pequeño listado, no voy a tener tiempo de profundizar, pero cuando yo les digo que la Constitución tiene que ser feminista, es que todos los aspectos de la vida nos preguntemos cómo nos afectan de manera diferenciada. Entonces aquí hablamos del reconocimiento, por ejemplo, constitucional de la igualdad y no discriminación de género. Sabemos que la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales, ¿verdad? Pero uno se pregunta, bueno, ¿somos realmente iguales? No, no somos iguales. En muchos aspectos no somos iguales. Entonces hay que avanzar en garantizar una igualdad sustantiva y no formal. Garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Qué hablamos cuando pensamos de derecho a la salud con perspectiva de género? Que pensemos en salud física y mental, pero también reproductiva. Que pensemos en los derechos sexuales y reproductivos. Cuando pensamos, por ejemplo, en las dificultades que tienen las mujeres para participar en política o en otros espacios sociales o económicos, avanzar en la corresponsabilidad en las obligaciones familiares, que el Estado, a través de la Constitución, garantice la corresponsabilidad y que nos permita, por lo tanto, modificar patrones socioculturales donde se han edificado estas relaciones de desigualdad. La seguridad social, reconocer que hay desigualdades estructurales de género en el mercado laboral, y eso tiene consecuencias nefastas, la ha tenido nefasta para las mujeres. Por lo tanto, considerar la protección social a las personas que tengan a su cargo, por ejemplo, el trabajo familiar no remunerado, que sabemos en forma mayoritaria son las mujeres. Podría seguir toda la tarde hablándoles del derecho al trabajo, me falta la educación, el derecho a vivir una vida sin violencia, educación no sexista, podría hablar mucho, pero quise poner estos de ejemplo porque tienen que ver, y en forma aterrizal, cómo el medio ambiente, todos los temas tienen efectos diferenciados para hombres y mujeres y ciencia. Entonces yo creo que tenemos un gran desafío, hombres y mujeres, en cómo en la constituyente nos hacemos estas preguntas y avanzamos en garantizar derechos y una redistribución de poder paritaria para lograr eliminar y lograr eliminar idealmente, sino tratar de disminuir las brechas lo más posible de estas desigualdades que están tan arraigadas en nuestra sociedad. Buenísimo, Carolina, muchas gracias. Yo creo que tú tocaste de verdad puntos clave y nos van a quedar muchos derechos que seguramente podemos abordar, como por ejemplo el que mencionabas tú, que es el derecho a la educación. Y hace poco, un par de gobiernos atrás, tuvimos una reforma, una gran reforma, que era la nueva educación pública, que de alguna u otra manera generó cambios bastante importantes y estructurales en el modelo educativo, pero dejó fuera muchas cosas que en ese momento, en ese tiempo social o en ese tiempo político no se estaban discutiendo. ¿Qué duda cabe que hoy en día las reformas, la necesidad de las reformas va a ser cada vez más expedita? O sea, cada vez una reforma va a tener una vida útil mucho más corta, por lo que les comentaba hace un rato. La sociedad va cambiando y va evolucionando a una velocidad que en realidad el Estado tiene poca capacidad de seguirlo. Y eso es una realidad que se vuelve indudable. Entonces, la oportunidad de contar con una constitución que se ajuste de alguna manera a esta nueva realidad, a este nuevo Chile, es urgente. ¿Cuánto nos va a durar? Eso no lo sabemos, pero de todas maneras que tenemos que hacer ese cambio y que sea de lo más inclusivo posible. Ahora, yo quería continuar con el panel, porque entiendo, José, que tenemos algunas preguntas, gente que se quiere conectar en vivo para hacer algunas preguntas. No sé si podemos conectar, José, a Diana, entiendo. Estamos con problemas técnicos, pero ya vamos. Ahí estamos. Hola. Hola Diana, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo soy Diana Avellaneda, soy politóloga de la Universidad Javeriana en Colombia y actualmente pues también trabajo en la universidad. Sigo muy de cerca el proceso chileno porque tengo mis afectos en Chile y pues siempre muy conectada con este tema. Yo los escuchaba y digamos que me sentía un poco como en el 91 cuando redactamos nuestra nueva constitución, ¿no? O sea, un sinfín, digamos, de las conversaciones que ponen, como que yo digo, uy, pero esto como que lo revivimos, pero también hay un montón de conversaciones pues que seguimos viviendo
con el tema, digamos, de la descentralización, de los mecanismos de esto, pues como de fomentar la participación ciudadana. Y yo simplemente quería como instaurar, digamos, una pregunta, porque ciertamente, o por lo menos, digamos, un ejemplo que pudimos ver con el contexto colombiano fue cómo se tuvo que llegar a un grado de ciertos puntos intermedios entre un montón de posiciones, ¿no? Y quisiera consultar con ustedes cuáles creen, digamos, que son como los vacíos que pueden quedar dentro, sí, pues dentro de la nueva Constitución chilena, y que ustedes dirían, ok, podemos vivir con eso más o menos, y cuáles son, digamos, como ciertas cosas que pues definitivamente dicen tienen que quedar en esta nueva Constitución. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Al final es una pregunta interesante porque yo creo que apunta de alguna manera a un territorio de decir cuáles son las peleas, ya suponiendo en el caso que gana el plebiscito de entrada del apruebo, ojalá que con convención constitucional, cuáles son esas peleas que tenemos que dar sí o sí, cuáles son el punto de que a lo mejor vamos a tener que ceder, porque obviamente va a haber un momento de negociación política, hay quórums que cumplir, y yo creo que van a ser terrenos en los que vamos a estar navegando sí o sí. Voy de atrás para adelante ahora, Carolina, te lo dejo a ti para que vamos en ese orden. Qué bueno, porque a mí me encanta que me hagan esta pregunta, porque siempre respondo lo mismo. Yo, por ahora, yo no quiero priorizar. Siempre me dicen como, ya, pero ¿cuáles son los 3 temas que no vamos a transar? Yo digo, no. Bueno, yo no voy, o sea, no es que no quiera transar nada. Te silenciaste. ¿Me silencié? Ahí sí, sí. Ahí volviste. Ya, perdón. No sé qué dice, pero ya. No, lo que yo quería tratar de decir es que me gusta mucho que me hagan esta pregunta, porque la verdad es que a mí no me gusta priorizar. No es que yo diga que vamos a ganarlo todo, vamos a pasar una máquina y vamos a arrasar, porque probablemente eso no va a pasar. Depende mucho en esta discusión en la que estamos hoy día de la conformación de las listas, cuánto el quórum, y ahí yo creo que recién vamos a saber qué es lo que uno puede hacer y con quién negociar, etc. Yo creo que hay un tema que va a ser súper difícil, no sé si un tema, le voy a llamar como un área, que lo mencionaban bien Jorge, la Carol y la Pía, que tiene que ver cuando tengamos las discusiones de cómo transitamos desde una constitución que privilegia, como decía bien la Carola, este principio subsidiario, y cómo nosotros vamos a transitar y qué es lo que tenemos que hacer para transitar a un Estado solidario, que es un poco lo que aquí conversamos, ¿verdad? Y este principio subsidiario, este Estado subsidiario que tanto se habla, es que nosotros tenemos una constitución, como bien lo explicaban, que lo que hace es colocarle y dar énfasis y proteger más a la propiedad privada por sobre otras consideraciones del bien común, como por ejemplo los derechos del agua, una constitución que entiende las prestaciones sociales más desde el deber individual, de un supuesto deber individual, como si yo tuviera libertad individual para elegir dónde me atiendo, que desde el deber del Estado de garantizar derechos. Entonces, cuando empecemos a discutir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el Estado, en lugar de garantizar las condiciones del mercado, asegure los derechos sociales y no un mínimo? Yo creo que esa discusión va a ser súper relevante, súper álgida, y de nuevo, no tiene que ver solo con un principio, ¿verdad? El principio de subsidiariedad no existe en la Constitución, no es que haya un artículo que diga Chile es un Estado subsidiario, sino que tiene que ver cómo están redactados los artículos. El famoso artículo, yo ya me lo sé de memoria, este artículo del derecho a la salud, ¿verdad? Cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud que desee, acogerse, sea estatal o privado. Uno, cuando lee el artículo sobre seguridad social, lo mismo, usted puede elegir la seguridad social de una institución pública o privado, y el Estado solo supervigila el adecuado ejercicio. Ese engranaje institucional, lo que hace en la Constitución es asegurar estas condiciones de mercado y solo el mínimo para aquellos que no pueden acceder. Entonces, yo creo que cuando tengamos esta discusión sobre la relevancia de fortalecer y garantizar estos derechos y como decía bien la Carola, no es que aquí nosotros no queramos que no haya derecho a la propiedad. Tampoco es que cuando hablamos, por ejemplo, que es parte del Estado solidario, yo, por ejemplo, creo que el Estado, esto no implica que no haya participación de privados. No tiene que ver con eso. A mí me gustaría también que parte del Estado solidario es que el país también, por ejemplo, el Estado se transite y se le permita participar en la actividad económica.
y que la política, también como habla aquí bien la Carola, defina en qué casos se va a desarrollar, en qué condiciones, en qué término perfecto. Yo creo que esta discusión va a ser súper, súper relevante y súper potente en la Constitución, porque finalmente nos pone en entredicho nuestros principios y nuestras bases ideológicas, por decirlo de alguna forma. Y lo último, y aquí me dejo para no abarcar todos los temas porque se me ocurren mucho más, yo creo que otro tema que también va a ser bien complejo, que lo hemos vivido las mujeres por mucho tiempo y tengo que ponerlo, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y ahí va a depender muchísimo, no solamente de las mujeres, bueno, en este tema y en otros, sino de los aliados que tengamos, porque sabemos que no todas las mujeres somos feministas, no todas las mujeres queremos garantizar los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto ahí va a ser una discusión también probablemente muy dura, como se ha tenido durante todos estos años, y que ahí también va a ser bien difícil. No quiero decir que, y aquí voy a terminar, yo no quiero decir que vayamos a ceder en estos temas, yo me niego a decir en qué tenemos que ceder hasta que estemos en la Constitución y hasta que estemos ahí como arremangados discutiendo los temas, así que prefiero mencionar mejor cuáles creo que van a ser los temas más complicados. Se me ocurren hartos más, el TC y otros más, pero no me atrevo a decir todavía, ni quiero tirar la toalla ni la esponja sobre cuáles son los temas en los que creo que vamos a tener que ceder. Prefiero quedarme en esto, en lo más complejo, y ver cómo entre todos y todas logramos superarlo. Y además, ¿para qué le vamos a soplar a la contra en qué tema estamos dispuestos? Mejor lo dejamos para eso, ¿cierto? No, te dejo pasado, aquí no se cede nada. No se cede nada, lo queremos todo. Fracasamos como estrategia. ¿Me Carola, toca a mí? Mira, yo... pero te quiero agregar una cosa, porque tú mencionaste un tema que es súper importante sobre el tema de la redistribución del poder y mencionaste el tema de los gobiernos locales. ¿Qué pasa con el tema de los gobiernos locales? De alguna u otra manera, deberíamos buscar estos mecanismos para entregarle más autonomía desde lo presupuestario, por ejemplo, desde lo operativo, y de qué manera esto puede ser un puntapié inicial para empezar a hablar de un Estado más descentralizado y desconcentrado territorialmente. ¿Eso de qué manera también puede repercutir en el diseño y en la implementación de políticas públicas de calidad? ¡Qué sorpresa! Eso hoy en día es uno de los principales problemas que tienen todos los territorios. Con eso te dejo la palabra, Carola. Ya. Pero antes 2 palabras sobre los transables y los intransables. Eso. Nosotros vamos a hacer, no sé si nuestra amiga de Colombia, me imagino como ha seguido esto, sabe que tenemos una constitución en que cada contenido para aprobarse tiene unos quórum bien altos, o sea, solo va a quedar en la constitución materias en las cuales se logre un entendimiento entre sectores muy distintos, entonces es posible que muchas cosas no alcancen ese quórum y no queden en la constitución. ¿Cuáles cosas van a ser? Bueno, va a depender mucho de la habilidad que tengamos de construir esas mayorías, pero yo creo que considerando eso, lo que es intransable, lo que es, yo creo que el requisito de éxito de esta nueva constitución es que es una constitución que habilite a la democracia para seguir procesando esos debates y que los podamos resolver democráticamente en nuestra vida política habitual. Porque lo que sucede con la constitución actual es que es una constitución que inhabilita a la democracia por el hecho de que exige unos quórums supramayoritarios para muchísimas materias y por el hecho de que tiene una serie de normas que establecen ideológicamente que ciertas cosas se regulan de un cierto modo y no permite el debate, entonces deja a la democracia atada de manos. Entonces yo creo que el punto al cual no podemos renunciar es a dejar un sistema que permita que la democracia siga discutiendo esas materias en las cuales no tenemos acuerdo. Que en una democracia es totalmente normal y legítimo que no haya acuerdo. Lo que es anormal es que la minoría tenga el derecho a vetar lo que se puede discutir y lo que se hace y lo que no se hace. Eso es lo anómalo que nosotros tenemos, eso es la parte como enferma de nuestro sistema actual, y eso yo creo que es lo que sí o sí tenemos que cambiar en la nueva Constitución. Y sobre el tema local, bueno, al final la Constitución pone principios, cosas muy generales, y yo creo que el principio que nosotros los principios a los que debiéramos apuntar es a tener una forma de Estado donde en el fondo el Estado, ustedes saben, el Estado del gobierno central estructura su accionar a través de ministerios sectoriales, ¿no? La salud, la educación, la vivienda, etc. Y eso va a seguir siendo así, no es que ahora ya no va a haber Ministerio de Salud y las políticas de salud se van a hacer en las comunas, no solo porque es imposible, sino porque no es deseable, no sería bueno que eso pasara, pero lo que debiéramos lograr es que desde los niveles regionales y locales haya la capacidad de ser un contrapeso
para articular desde el territorio cómo esas distintas políticas llegan a cada lugar y se adaptan a las especificidades, a las vocaciones, a las decisiones de esas comunidades, en distintas escalas. A nivel regional son algunas materias, a nivel local son otras. Y para que eso pueda suceder y no tenga un efecto, digamos, que incremente las desigualdades, hay que lograr dos cosas. Una es que el Estado tenga realmente incorporado como en su estructura de principios que ordenan, que informan su actuación, la equidad territorial. O sea, eso quiere decir que le entregue igual condiciones de recursos a todos los territorios. Hoy día eso no es así en Chile, hay unas diferencias salvajes, y eso significa que en algunos lugares pueden decidir lo que hacen y en otros no, porque en algunos lugares tienen plata y en otros no tienen plata. Pero al mismo tiempo que asegure un basal de financiamiento que sea, digamos, que tenga criterios de equidad, también tiene que asumir un principio redistributivo territorial mucho más profundo del que tiene actualmente. Y para eso, para que haya ese principio redistributivo, es importante que el Estado en eso no se desligue. O sea, cuando alguna gente que es muy descentralizadora, radicalmente descentralizadora, eso te lleva en un cierto punto a una inequidad, porque te lleva que cada uno con sus recursos, cada uno con lo que puede, como se la puede, y somos muy distintos los distintos territorios. Entonces el Estado tiene que asegurar mecanismos redistributivos para que haya condiciones equivalentes en todos los lugares para buscar el desarrollo, para tomar decisiones, para tener la posibilidad de establecer prioridades, porque sin plata y sin condiciones, digamos, eso es solamente música. Buenísimo, sí, es cierto, o sea, se necesitan ciertas condiciones habilitantes para que eso ocurra, y al final esa es una de las principales nebulosas que tenemos. Y a ti también te interesan bastante los temas locales, pero quiero preguntarte, porque tú hoy en día también eres parte de una organización del tercer sector que como lo dije en un principio, está generando bastantes temas de incidencia pública y aporta también varias cosas interesantes para la toma de decisiones estratégicas. ¿De qué manera, te pregunto, primero te pido tus intransables, y de qué manera también el tercer sector se puede ir metiendo en estos temas de decisiones que son tan estratégicas y han demostrado en este contexto de pandemia que son un actor sumamente relevante en este proceso de formulación de políticas? Muchas gracias. Voy a responder varias cosas que me interesa decir, porque no sé si me va a volver a tocar el turno, así que ahora o nunca. Lo primero, que yo creo que la Carola toda lo enunció sobre la hoja en blanco. No puedo creer que volvamos a esa discusión, no porque aparezcas aquí, sino porque se quiere instalar en el debate público. Es algo que ya habíamos discutido y clarificado, pero entiendo que hay una estrategia para asustar a la ciudadanía al respecto, y es bueno que estemos todos muy claros que eso no es real, que al final el acuerdo que permite que empecemos este proceso constitucional deja determinados primero tratados vigentes que Chile ha suscrito, y además una historia constitucional que no vamos a eliminar, como hay aprendizajes, hay historias, hay constituciones que habrán cosas buenas y cosas que no queremos mantener, pero no es que la asamblea constituyente o sea mixta, yo espero que sea una convención constituyente, pero no es que las personas que forman parte se van a formatear, van a eliminar su memoria, y Chile va a eliminar los compromisos que ya tiene. Entonces, primero, como ser súper enfática en esa clarificación, porque yo creo que en las últimas semanas se ha intensificado esa estrategia que busca atemorizar, y tenemos que poder combatirla con buenos niveles de información, por supuesto. Lo segundo, sobre los intransables, yo comparto harto el punto de la Carola Garrido. Creo que es algo que quienes estén en la convención tendrán que ponderar indudablemente. Uno no puede jugar a los maximalismos, pero en esta etapa en la cual estamos hoy día, previo al plebiscito, empezando a discutir cuáles son nuestras propuestas más relevantes, qué es lo que queremos, creo que no tenemos que hoy día empezar a ver qué es lo que sí o sí tiene que quedar. Eso es algo que yo creo que es relevante, a menos que uno no fue una persona poco realista, un poco como hacer la discusión política. Creo que es muy necesario que cada uno lo tenga más o menos claro, pero en nuestra discusión política tenemos que apostar a qué es lo que queremos realmente que suceda. Yo lo agrupo, hace un par de días me leí el libro de Patricio Zapata y me gustaba porque hizo como que ordenó en 3 grupos. Lo primero, si no me equivoco, era ampliar y robustecer los derechos. Lo segundo era el gobierno de las mayorías, finalmente, que es lo que decía la Carolina Toá, cómo aseguramos que
quienes tienen la mayoría puedan gobernar con las ideas que las personas votaron para que eso sucediera, que hoy día eso en nuestro país no sucede y que finalmente se traducen más y mejor democracia. Si de este proceso no salimos con más y mejor democracia, vamos a estar fallando profundamente con las crisis que ha tenido nuestro país, pero también con un proceso internacional que están viendo las democracias liberales en todo el mundo. Y obviamente lo tercero es vincularnos a todos los desafíos que hoy día tenemos y que hace varios años tampoco teníamos. Y yo creo que con eso uno le hace harta justicia a lo que fueron las reformas del 2005. Yo tenía 15 años y me acuerdo perfecto lo que, como familiarmente, lo que significó, porque fue un paso muy importante y uno no lo puede eliminar. Pero hoy día uno mira para atrás y dice, bueno, fue un paso insuficiente, no logró legitimar un proceso que venía desde un camino largo deslegitimándose, pero también porque hoy día tenemos demandas y necesidades muy distintas a las que en ese momento se podía incluso entrar a discutir. Hoy día no vamos a pensar un proceso constituyente que elimine a los senadores designados, porque asumo que a todos nos parece que no tiene ningún sentido tenerlo. Hace 15 años eso no era tan probable. Y además sumar que hay muchas discusiones que algunos quieren decir que están abiertos a tener mediante reformas que han sido bastante protagonistas en no querer tenerlas. Yo creo que la Carolina Garrido habló, o alguien del panel, el caso de las leyes de cuota en las listas electorales, que no es algo que tenemos hace tanto tiempo, que el 60% versus el 40%, bueno, eso es algo que también fue el Tribunal Constitucional, porque muchos no quisieron que sucediera. Y así la lista de muchos retrocesos o de llegadas muy tardías que hemos tenido a enfrentar temas importantes que yo creo que tienen como resultado el estallido, que es como el emblema de el llegar tarde, pero que hoy día quienes nos dicen que se puede reformar, bueno, también tuvieron alta responsabilidad en llegar tarde, y en eso yo creo que no nos podemos perder en ningún sentido. Y usando tu pregunta sobre espacio público, que te la agradezco profundamente, nosotros somos un centro de estudios que busca poner evidencia en la discusión pública. Lo nuestro es la política pública, pero obviamente este es un proceso en el cual nos importa mucho que los insumos de la política pública no sean solo para los tomadores de decisión o para ciertos públicos bastante más elitizados, donde muchas veces se queda de forma lamentable, y del cual un centro de estudios también forma parte. Yo en eso no quito nuestro rol finalmente dentro de la discusión, pero hoy día, y como lo dije en un principio, hay un esfuerzo mucho mayor, desde el cual en espacio público somos muy conscientes y estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo con las limitaciones que esto tiene, pero yo creo que indudablemente uno puede mejorar, de cómo esta generación de conocimiento, esta evidencia y estas experiencias internacionales están a disposición de todas las personas, y no solo sobre algunos públicos bastante específicos y que en general giran en torno a esta discusión. En esta línea nosotros somos parte de un proyecto que se llama Plataforma Contexto, plataformacontexto.cl, que es un proyecto del cual formamos parte con la Universidad Diego Portales, la Corporación Humanas, el Observatorio Ciudadano y Espacio Público, que busca finalmente que haya un proceso que la ciudadanía pueda acceder a información de buena calidad, información bastante técnica, que además es una iniciativa obviamente independiente. Invito a todas las personas que nos están viendo a que puedan acceder, a que puedan leer los reportajes, las notas, la información que está disponible, para que todos formemos parte de esta discusión accediendo a un buen nivel de información y que podamos discutir con ello. Y Espacio Público, de forma particular, lidera una iniciativa que se llama Contexto Factual, que lo pueden seguir en sus respectivas redes sociales, porque como aquí también hemos enunciado, se han intensificado bastante las aseveraciones que no son tan veraces con la realidad, y en este proceso es fundamental que todos podamos confirmar si eso, lo que estamos leyendo o escuchando sobre distintas personas que pueden acceder a los medios de comunicación, es real o no, medianamente, es una exageración. Entonces hay un equipo que toma esas aseveraciones, las evalúa mediante un mecanismo internacional de fact-checking, de chequeo de noticias, y entregamos la información de cuál es su nivel de cumplimiento y también la información. Esto último me parece aún más crucial en tiempos donde el acceso a información y medios de prensa en general es pagado. Entonces tenemos que democratizar esa información para todos aquellos también que no van a pagar un medio de prensa y que terminan informándose de muy mala manera. Acabo de encontrar a Contexto Factual
Qué grande, Carolina Toá, modelando la plataforma en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Nos manda el link a todos por el chat. Lo voy a escribir. Factual. Salió al tiro. Oye, Puya, tú decías algo que pareciera que suena obvio, el tema de tomar decisiones en función de la evidencia, pero resulta que no es tan obvio hoy en día. Incluso en el Estado se toman decisiones sin contar con evidencia. Hoy en día organismos como, no sé, por el Instituto Nacional de Estadística no tiene las estadísticas o los datos totalmente actualizados. No estamos entrando por ejemplo, en una era del gobierno abierto, gobierno digital, donde los datos estén a disposición de toda la ciudadanía. Hoy en día eso tiene un costo, y esos costos están obviamente excluyendo a toda la gente de poder acceder a estas fuentes de información que son tan relevantes. Yo creo que hoy en día toman un peso súper importante. Con eso cierro tu intervención y paso contigo, Coquia, también con tus intransables, y cuáles son los desafíos, y aquí te quiero poner en la parte ya, pensando ya en la elección de los constituyentes, cuáles son los desafíos que se vienen ahí y dónde tenemos que poner las cartas o las fichas. Claro. Oye, bueno, yo creo que Carolina nos rayó la cancha sobre los intransables. Yo no me voy a mover de ese terreno. Pero mira, quiero... Estoy a la derecha al menos, así que tranquilo. Déjame, quiero tomar varias cosas, porque la pregunta que nos hizo Diana me parece bien interesante, pero quiero recoger algo que señalaba Pía y que creo que es bien fundamental, y es que no solo importa que podamos tener una buena constitución que resguarde los derechos fundamentales a los cuales aspiramos, sino que el proceso importa. Y el proceso nace primero con lo que estamos viviendo ahora, y que es el plebiscito del 25 de octubre, donde para mí lo fundamental es que tengamos el mandato popular para la nueva constitución. La derecha quiso jugar en algún momento, cuando ya asumía la derrota, y decía, bueno, saltémonos el plebiscito y vamos al tiro a la convención constitucional, ¿para qué vamos a estar con otra elección entre medio? Y no. Eso pues, bajo ninguna circunstancia, porque ese mandato popular por una nueva constitución es esencial como primer acto de este proceso. Pero luego vamos a tener una elección de la convención. Y yo espero que ese proceso eleccionario, que van a ser 6 meses después, sea muy activo, que muchas más iniciativas como esta se multipliquen. ¿Por qué? Porque no solo importa para estos efectos la votación, que es parte de la expresión de la democracia representativa, sino que tengamos también lo que muchos han recalcado ya desde hace mucho tiempo, y es que la democracia necesita cuidar lo que se llama sus espacios de deliberación, vale decir, de debate, de diálogo, de escucha, de interacción de distintos planteamientos, como surge en un propio panel como este. Pero luego, y esto tiene que ver con esos, como comillas, intransables, la propia convención constitucional, que es lo que yo aspiraría, es que no se encierre en un debate, sino que se abra a un debate, que vaya a regiones, que opere como puede hacerlo el Parlamento, que constituya equipos para determinados temas, que vaya a los territorios, que articule diálogo, que escuche. Alguien nos planteaba ahí cómo, en el chat, ¿no es cierto?, decía, ¿cómo vamos a ser escuchados los que somos parte de una comunidad agrícola? O cómo vamos a ser parte de los que estén en un sindicato, en las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes, incluso aquellas que están representando a los niños. Eso tiene que ser parte de una articulación de la sociedad. Y yo creo que, incluso si uno lo mira en perspectiva, y por eso que tiene que ver con los intransables, hay una memoria histórica que yo siempre rescato y he observado como un momento muy clave en la historia de Chile. Y es que el proceso de la nacionalización del cobre que logró el presidente Allende el año 71 se aprobó por unanimidad en el Congreso. ¿Y eso es porque todos estaban de acuerdo? No. Esa primero fue una pelea que partió, en su primer planteamiento lo hizo la CUT de entonces, el año 53. Un proceso que demoró 18 años para lograr aprobarse.
muchos, ¿no es cierto?, que hemos estado en la lucha porque el agua sea reconocido como un bien nacional de uso público, hemos mirado esa historia. ¿Por qué? Porque, como digo, no es que todos hayan estado de acuerdo, sino que había tal movimiento en la sociedad chilena, tal sentido común, que hizo imposible que algunos votaran en contra y se configuró un nuevo sentido común. A tal punto que la dictadura no pudo echar atrás de eso y mantuvo esa condición en la Constitución del 80. Después Piñera inventa la ley de concesiones, pero es un momento distinto. Lo que digo es que esa participación activa como parte del proceso es lo que va a ir permitiendo que algunas de los que son estas causas principales que queremos que se expresen en la Constitución como derechos y que ellos tengan garantía, requieren de esa participación ciudadana. Entonces, hay incluso, a propósito de pregunta de Diana, que cualquiera podría decir, pucha, pero es que sabéis que esto no va a pasar, no vamos a tener los votos para esto. Ojo, depende. Y depende en parte de la movilización social y de opinión pública, a lo que apunto, que vayan configurando nuevos sentidos comunes. La lucha política, entre otras cosas, siempre ha consistido en eso, de cuáles son esos sentidos comunes que la sociedad va construyendo y que se forjan finalmente como valores civilizatorios que se extienden y se consolidan y que luego se consolidan normativamente, ¿no? Y en eso también tenemos que mirar críticamente. A propósito de lo que decía Carolina y las causas feministas, en la izquierda no siempre se las recogieron. Al contrario, muchas veces eran miradas con cierto desprecio o con cierta condescendencia, así como ya son el tema de las mujeres, ¿no? Hasta el punto en que hemos llegado hoy día, en que eso, ¿no es cierto?, va cultivando ese sentido común. Lo mismo ha ido pasando, y yo espero que se consolide, también lo plantea Carolina Toá sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Hoy día eso tiene que ser parte de un nuevo sentido común, ¿no? Y no va a ser solo de una discusión política, técnica, constitucional que tengamos en la convención, sino que cuál es la conversación y el debate en la sociedad que nosotros nos permita instalarlo. Ahora, yo quiero volver a un punto central. Yo creo que aquí se ha planteado bien cuáles son las distribuciones del poder para que Chile pueda ser una democracia como tal, para decirlo, incluso sin apellido, ¿no? Para que tengamos una democracia de la cual nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Pero creo que si yo situaría una de las causas fundamentales, es algo que señalaba al principio, de que Chile pueda consagrar en su Constitución que somos un Estado social y democrático de derechos. Esa es para mí la madre de las batallas, porque esa es la que permite que todo su conjunto de principios y derechos fundamentales garanticen esos derechos sociales. Y no quiero dejar de evitar una pregunta que planteaba Luis Ayala en el chat a propósito de los tratados internacionales, porque sé que hay alguna gente que lo ha planteado como una crítica, ¿no? Como que eso fue una limitación a lo que vaya a ser el trabajo de la nueva constitución, del proceso constituyente. Pero creo yo, sin embargo, que tenemos que mirar no solo con realismo, sino con un sentido profundo de que hoy día muchas de las causas más esenciales y fundamentales por las cuales nosotros hemos peleado se han ido consagrando en tratados internacionales, y eso ha permitido generar también un balance e incluso contrarrestar el poder de las fuerzas dominantes en Chile. Quiero recordar
a propósito como un ejemplo también emblemático, de que esa fue una reforma que con sabiduría cumplido logró instalar en las reformas del año 89 que se negociaron con la dictadura. ¿Por qué? Porque traía precisamente todo el bagaje del resguardo de los derechos humanos fundamentales que venía construyendo la comunidad internacional y también de valores democráticos que el inicio de la transición requería. Y ese tratado, la inclusión de esos tratados en esa reforma del 89, fue la que permitió la detención de Pinochet en Londres. Wow. Ese valor simbólico, si no se hubiera tenido ese tratado, no hubiera ocurrido esa ratificación por los tribunales ingleses de esa detención. Y cuando uno lo mira en dominios como los derechos económicos y sociales, en derechos ambientales, también, por cierto, en los derechos de los pueblos indígenas, muchos de ellos están consagrados hoy día, primero, en esos tratados internacionales y que han ido teniendo un efecto. Yo aspiraría en ese terreno de que mantengamos en una nueva constitución de que los tratados internacionales suscritos por Chile son incorporados en la constitución como parte de esos tratados fundamentales, porque han servido para precisamente ir ampliando el horizonte de los derechos sociales que el país tiene. Entonces, yo creo que, diría, respondiendo a la pregunta de Diana, que no está aquí, pero seguramente nos sigue escuchando, es que el proceso es el que nos va a ir creando las condiciones para que podamos ampliar ese horizonte de resguardo que queremos en la Constitución y que al mismo tiempo podamos tener, a mi juicio, como prioridad de que en Chile tengamos derechos sociales garantizados que resguarden precisamente el bienestar de la mayoría del país y que permitan superar los atrasos y desigualdades que Chile mantiene. Buenísimo, muchas gracias, Coque. Yo creo que son muchas cosas también las que van a surgir, hay muchos intransables, hay muchas grandes batallas, todo implica desde el punto de la posición donde lo miremos. Espero que de alguna otra medida hayamos podido responder la pregunta de Diana y varias de las preguntas que también surgieron en el chat. Y se nos pasó volando la hora, así que quiero agradecerte a ti, Coque, a Carolina Toá también, a Pía. Gracias por su tiempo, por estar acá. Y gracias a la Fundación por la Democracia por generar esta instancia que es tan necesaria para informar a la ciudadanía. Un abrazo a todos y buenas noches. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, saludo a nuestra audiencia que estuvo aquí.